Bienvenidos queridos amigos a un vídeo muy interesante, la nueva super novedad del 2021 por así decirlo en las consolas portátiles tipo Nintendo Switch. Pero bien, en primer lugar vamos con lo que es básicamente la Aya Neo, dónde se ubica en el mercado y cuánto cuesta a día de hoy. Seguidamente comprobaremos si su precio va acorde con su hardware y desde luego una opinión final mía, pero hay que tener en cuenta que esta consola no la he utilizado. La Aya Neo, para el que no lo sepa, actualmente es el líder de las consolas portátiles junto con otras y también tenemos algunas en desarrollo como es la Tencent, que ya comenté en el vídeo de las noticias. Esta Aya Neo en cambio ya está disponible en nuestro mercado debido a que únicamente estaba disponible en China, a lo cual obviamente no se podía comprar desde otro país, así que bien, esta compañía para generar digamos los ingresos para poder crear esta consola solicitó un dinero que bueno es bastante dinero la verdad, pero hay que tener en cuenta que estos proyectos son muy caros y además la campaña que han hecho de marketing sobre ella desde luego que habrá sido muy costoso. Como podéis ver, varios youtubers famosos han hecho un vídeo especial de esta consola hablando generalmente muy bien, y la verdad es que esta consola no merece menos. Algunos quizás se han pasado un poco debido a que la consola no tiene tanto tiempo en el mercado, y ya veremos cómo se comporta con el tema de temperaturas, rendimiento en un futuro, su calidad general y otros datos. Obviamente con un par de días de prueba es imposible decir que esta consola va a ser el futuro, ya que cito textualmente la llaman la killer de la Nintendo Switch, pero está costando unos 800 euros. Y es mejor que añada aproximadamente, debido a que puede subir hasta los 900 o quizás más ya que todos sabemos cómo funciona el mercado europeo, básicamente por el tema de impuestos, importación y todo eso. Dicho el precio, la verdad es que no es una consola económica y desde luego que no puede competir con la Nintendo Switch, ya que se va muchísimo de precio y lo importante es que tiene un propio software por así decirlo, el cual permite instalar muchísimos juegos y añado que generalmente tiene un buen rendimiento, aunque no en todos los juegos. Para eso será mejor que analicemos su hardware o los componentes que incluye, que la verdad desde mi punto de vista podrían ser un pelín mejores en cuanto a procesador. Mejor me voy con el hardware o componentes para que os hagáis una idea de más o menos cuál es la potencia real de este equipo. De procesador tenemos un AMD Ryzen 5 4500U con 6 núcleos y como no incorpora Vega, que básicamente es una gráfica propia del procesador, es decir, no existe ningún tipo de tarjeta gráfica dedicada, lo cual significa que este procesador o CPU incorpora una APU propia y este chip aparte de ser el procesador también hace tarjeta gráfica. Esto evidentemente son ventajas de espacio y obviamente es mucho más económico. Este CPU de Ryzen tiene un TDP muy bajo, la verdad es que unos 15 watts más o menos, imagino que como mucho deberá llegar a los 25 o 30 watts, y lo bueno es que además soporta una temperatura bastante elevada, la cual puede llegar hasta los 105 grados, evidentemente es un puntazo para una consola portátil, aún así por lo que se ve la consola está muy bien disipada y me atrevería a decir que no tendrá problemas muy graves de temperatura, debido a que sinceramente el diseño es impecable, se ve una consola muy bonita y bien hecha. Este procesador la verdad es que está muy bien, pero quizás podrían haber utilizado el 4600U, que es un poquito superior a este, o quizás el 4800, pero bueno, no está nada mal. La memoria RAM, que es del tipo integrada, es decir, está soldada a la placa, ofrece 4266 MHz, que es la máxima que soporta este procesador, y tenemos una cantidad de 16 GB, lo cual la verdad es que es increíble y me ha sorprendido gratamente. Es más que suficiente para jugar a cualquier tipo de juego, aunque en el tema juegos ya entraré un poco más tarde. Existen varias versiones de almacenamiento y la más interesante desde luego es la que tiene 1 TB. Debemos tener en cuenta que las versiones muy pequeñas no son tan útiles como esta de 1 TB. ¿Por qué? Red Dead Redemption, GTA, Call of Duty Warzone y muchísimos juegos ocupan más de 100 GB en el disco duro, por lo cual si buscamos jugar a juegos muy pesados debemos tener en cuenta que como mínimo necesitamos unos 500 GB. En cambio, obviamente si queremos jugar a emuladores, PS1, PS2, NES y todo eso, o juegos poco pesados como Fortnite, LoL, Dota, Counter-Strike y estos juegos, nos es más que suficiente con 500 GB o quizás con 250. El panel, como veis, de muy buena calidad, es de 7 pulgadas y además es IPS. La verdad es que no tengo nada en contra del panel porque me parece un panel muy bonito y se nota que se ve con muy buena calidad. La generación de Wi-Fi es 6, así que va todo volando básicamente, con lo que podremos descargar los juegos rápidamente. Y supongo que muchos de vosotros os preguntáis, y bueno, con toda esta potencia, ¿cuál es la batería de esta consola?
Pues la verdad es que no se queda muy corta, aunque sí que se podría mejorar la verdad la duración. Declara que tiene 140 minutos de uso en juegos AAA, o mejor dicho, súper bien optimizados, los cuales a día de hoy son cada vez más, y sobre juegos que exigen bastante, aproximadamente unos 90 minutos según ellos. Esto evidentemente se tendría que probar para poder confirmarlo, pero teniendo en cuenta el TDP o el consumo de los componentes, sí que podría ser algo realista. También añaden que la consola puede durar aproximadamente 5 o 6 horas con el consumo al mínimo, es decir, juegos muy poco exigentes como emuladores y estas cosas, aunque repito, se debería de comprobar. En cuanto a conectividad, la verdad es que no se queda corta, tiene 3 puertos USB generación 2 del tipo Type-C que permiten salida de vídeo y además carga, y la transferencia máxima es de 10 GB por segundo, lo cual lógicamente se podría mejorar, considero, al menos hasta los 20 GB por segundo, debido a que hoy en día existen ya puertos que transfieren a 40 GB por segundo, pero esto ya obviamente desde mi punto de vista. Además también nos incluyen un jack típico de 3,5 pulgadas para nuestros audífonos auriculares, un puerto HDMI, un slot para una tarjeta de memoria SD, que esto en el vídeo evidentemente ya se puede ver, y también permite la conexión hasta con doble monitor para poder trabajar o lo que sea, ya que al fin y al cabo básicamente es un equipo portátil, pero en un tamaño muy reducido. Desde luego que es una gran hazaña esta pedazo de máquina, aunque sí es cierto que no es muy económica, y por cierto sí que me dejaba el peso, que este es de 650 gramos. Me quito el sombrero si lo tuviera, además tiene sensores como giroscopio, acelerómetro, y espero que no se me cruce la neurona porque cada vez la quiero más, pero debo ser resistente y aguantar. Y bien, el tema más importante, que son los videojuegos. ¿Realmente esta consola es útil, es funcional? ¿Vale la pena pagar los 800 euros que cuesta o no? Pues bien, obviamente como tienen su propio software, ellos pueden, digamos, jugar un poco con las configuraciones en los videojuegos y pueden, en pocas palabras, optimizar el rendimiento mediante los updates para que esta consola rinda un poco más. Obviamente esta está limitada por su procesador, el cual incorpora también la tarjeta gráfica, con lo que milagros, por así decirlo, no se pueden hacer, pero sí obtener 5 o 10 fotogramas extras mediante la optimización. Además de todos los youtubers que han ido haciendo pruebas y cosas por el estilo, existen varias pruebas por ahí, la verdad, de las cinemáticas en los juegos, y no son pruebas válidas debido a que las cinemáticas están muy bien optimizadas. Las pruebas tendrían que ser en el propio videojuego, jugando, moviendo al personaje, haciendo cositas y todo eso. El rendimiento de juegos pesados tipo GTA, Cyberpunk, Horizon, Hitman 2, Witcher 3, bueno, en fin, todos estos juegos aproximadamente rondan los 30 y 40 fotogramas, salvo que estemos en escenas poco exigentes, como por ejemplo dentro de casas y cosas por el estilo, en las que el rendimiento se ve ligeramente favorecido. Debo admitir que no son malas tasas teniendo en cuenta que este equipo no tiene GPU, pero de verdad, lo digo de corazón, me encantaría que estuvieran en los 50 fotogramas, o quizás como mínimo que sean los 40. Pero jugando un poco con las escalas, renderizados y demás, es posible rascar los 50, evidentemente sacrificando ciertos objetos en el escenario o la calidad de estos. Pero ya os aseguro que yo personalmente lo haría, debido a que jugar a 30 fotogramas puede llegar a ser molesto según qué juego, como los que os he mencionado, y aparte por ejemplo el BioShock remasterizado, Fallout 4, Divinity Sin 2, BioShock 3... En fin, con estos juegos básicamente rondamos los 60 frames o FPS, lo cual es perfecto y no tengo ninguna pega con el rendimiento de estos juegos. Por no decir que el tema emuladores obviamente no vamos a tener ningún tipo de problema, debido a que si esta máquina mueve GTA V, PS1 o PS2 no son tan exigentes. También debéis tener en cuenta que los videojuegos hoy en día son muy personalizables en cuanto a configuración y permiten muchas modificaciones para ajustar los FPS y que tengamos un rendimiento muy óptimo. Y bien, finalmente, mi opinión, me parece una consola muy bonita y desde luego un gran avance a día de hoy, gracias a esos procesadores que obtienen un buen rendimiento sin tarjeta gráfica, que de lo contrario esta máquina no existiría. Está claro que se parece mucho a la Switch, pero no lo considero copia desde mi punto de vista debido a que es otra plataforma, son otros juegos y permite algunas cosas adicionales, por así decirlo. Ahora sí, el tema de precio la verdad es que la veo un poquito cara, sin embargo he visto que habían versiones anteriores a esta por unos 600 euros, lo cual me parece muy razonable teniendo en cuenta el performance de esta consola, su rendimiento, características, diseños y obviamente otros datos. También, como no, me gustaría ver alguna actualización de esta consola con un hardware un poquito superior, por así decirlo, pero aún así la verdad es que me parece un procesador muy adecuado y no tengo muchas pegas en cuanto a sus componentes, ya que actualmente es de las mejores opciones.
Y como conclusión, la verdad es que le doy todo el apoyo a los ingeniosos y emprendedores de Aya Neo. Aprovecho, a pesar de que no me paguen nada, de decir buen trabajo equipo, habéis hecho una consola la verdad maravillosa. Y a pesar de que no la haya probado, la verdad es que se ve de muy buena calidad y unos acabados muy bonitos. Y dicho esto, muchas gracias a todos por ver este vídeo, suscribíos a mi canal si os gusta mi contenido, tened en cuenta que el sorteo de los 1000 suscriptores aún está activo para una Nintendo Game Boy Advance SP edición roja, totalmente original y además 3 juegos. Gracias de nuevo y un fuerte abrazo.